Muy buenos días, queridos hermanos. En esta oportunidad retomaremos el Salmo 119 en su sexta estrofa, que incluye los versículos 41 al 48. La característica de esta porción, de esta sexta estrofa del Salmo 119, es que comienza con una letra que en el lenguaje hebreo tiene muy pocas palabras que comiencen con ella. La letra Vav o Vav. Esta letra Vav o Vav es una conjunción copulativa que une dos frases, es decir, constantemente a lo largo de esta porción de 8 versículos, cada línea se va uniendo con esta conjunción. De tal manera que podríamos leer el Salmo de esta forma, o esta porción de esta forma, comenzando en el versículo 41. Y venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Y no quites de mi boca ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Y hablaré de tus testimonios delante de los reyes, y no me avergonzaré. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Y alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos, que amé, y meditaré en tus estatutos. Toda esta estrofa que hemos leído, aplicando la conjunción de la primera letra de cada uno de los versos, trata de oraciones que tienen un denominador común. Cada una de ellas piden gracia y coraje para testificar. Porque en definitiva es como que el salmista desea llevar una buena confesión delante de todos y pide tener esa gracia en forma permanente. Él habla de dar por respuesta a aquellos que quieren avergonzarlo. Él le pide a Dios que no quite de su boca en ningún momento esta palabra que lo sostiene. Él habla acerca de dar testimonio delante de aquellos que tienen algún tipo de poder y tiene la confianza de saber que la palabra es aquella que lo va a proteger aún de la vergüenza. Además de todo esto, la misma palabra de Dios es la que va a poner gozo en su corazón, porque ama la palabra de Dios. Y por último, él expresa que sus manos serán elevadas hacia aquella palabra que ama, como una forma de dirigirse en forma completa, todo su ser, porque constantemente está meditando en sus estatutos. Por lo tanto, toda esta estrofa, versículos 41 al 48, hablan acerca del testimonio, de hablar y de saberse protegido por aquella palabra que expresa, que conoce y que ama. Podemos encontrar también en esta estrofa de 8 versículos una división simple. Los versículos 41, 42, 43 y 44 nos hablan acerca de la teoría de esta palabra. Y los versículos 45, 46, 47 y 48 nos hablan de la práctica de esta palabra. Él quiere que la misericordia de Dios llegue a su vida, porque está confiado que conforme a como la palabra lo ha dicho, la salvación es lo que lo sostiene. Él sabe que puede dar respuesta a aquellos que quieren avergonzarlo, porque él confía en aquella palabra que lo sostiene. Él sabe que espera en los juicios de Dios y por lo tanto esto lo ayudará en los momentos difíciles de su vida. Y él sabe que guardar la ley de Dios es lo esencial para siempre y eternamente. Toda esta teoría que él conoce, porque
todo lo que Él pide es conforme a su dicho, conforme a la confianza que tiene en la palabra de Dios, conforme a la esperanza que tiene en los juicios de Dios y conforme a guardar la ley de Dios siempre, lo preparará para lo que vendrá a lo largo de toda su vida. ¿No es así para nosotros, queridos hermanos? Porque en definitiva, guardar la palabra de Dios es nada más y nada menos que prepararnos siempre para el futuro. Cada día de nuestra vida necesitamos la palabra de Dios. Cada instante de nuestra vida necesitamos la palabra de Dios. Spurgeon decía que aún la sangre de los creyentes, en una hermosa figura de lo que significa la importancia de la palabra de Dios para los hijos de Dios, tendría que ser sangre biblina, porque decía, la Biblia toma posesión de todo nuestro ser, de tal forma que también nuestra sangre está llena de ella. Cada uno de los primeros 4 versículos, entonces, le dan el marco necesario de la teoría al creyente para después actuar en consecuencia. Cada versículo de la palabra de Dios que aprendemos de memoria, cada porción de las escrituras que leemos, que recitamos, que meditamos, forman la base de lo que nosotros habremos de ser y hacer toda nuestra vida, el resto de nuestra vida, cada día de nuestra vida. Por lo tanto, no podríamos ni deberíamos despreciar los momentos en los cuales, en forma personal o en forma congregacional, recibimos la instrucción de la palabra de Dios. Será por eso que el escritor a los Hebreos expresaba en forma vehemente aquello de que es necesario no dejar de congregarnos, e inclusive cuando habla de la gran necesidad de congregarnos, lo relaciona en forma directa con la necesidad de ser alimentados en la palabra de Dios. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hebreos 5:13 dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Y Hebreos 5:14 culmina, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esta porción del Salmo 119 habla acerca de esto. Esta división sencilla entre teoría y práctica tiene que ver con alguien que en forma personal o en forma congregacional recibe la palabra de Dios para saber cómo vivir. Aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal y que utilizan la palabra para saber cómo vivir y saber cómo decidir, es porque en definitiva han probado la leche de la palabra de Dios, pero luego fueron creciendo hacia un alimento mucho más sólido. Por esa razón es que este salmo es tan necesario para entender de que la teoría de lo que recibimos es la base de la práctica de lo que tendríamos que hacer. Por lo tanto, a partir del versículo 45 encontramos las consecuencias o la práctica de haber sido alimentados con la palabra de Dios. En primer lugar, andar en libertad. Saber que la palabra de Dios no solamente nos instruye, sino que también nos limpia. Y no solamente nos limpia, sino que nos permite vivir sin la culpa, vivir sin el peso, vivir sin nada de aquello que habitualmente pretende atar la vida de los creyentes. La palabra de Dios nos libera, nos hace libres para vivir
conforme a los mandamientos de Dios. Porque no es que se libera para vivir conforme a como quiera vivir cada uno. Dice el salmista en forma clara, andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Muchas veces el pecado nos ata. La confesión conforme a la palabra de Dios nos libera. Pero a la vez tomamos el consejo de la palabra de Dios para cambiar nuestra conducta y para vivir como Dios le agrada, porque buscamos sus mandamientos. En segundo lugar, en forma práctica, él dice que existirán momentos en donde será confrontado su testimonio. Pero él entiende que su testimonio no es exclusivamente de él, es el testimonio de Dios obrando en su vida. Y es que muchas veces en nuestra debilidad notamos y nos damos cuenta de que hay una actividad espiritual a través de la palabra y por medio del Espíritu Santo en nuestro ser para hacernos fuertes cuando lo necesitamos o cuando Dios nos necesita. Por eso el salmista dice, quiero hablar de tu testimonio delante de los reyes y no me voy a avergonzar, porque cuando me doy cuenta que soy débil, tu palabra me fortalece. Lo tercero que le sucede en esta segunda parte de esta porción del Salmo 119, 41 al 48, es que va a regocijarse en sus mandamientos. Él sabe que la palabra de Dios va a producir en él ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, porque sabe que anteriormente amó la palabra de Dios. Y amar la palabra de Dios y aplicarla o recibirla en nuestra vida produce el gozo que tantas veces necesitamos cuando pasamos o vivimos circunstancias difíciles. ¿Cuántas veces habremos llegado en oración delante de Dios con nuestras cuitas, con nuestras cargas, con nuestras dificultades, con nuestros problemas, con nuestras circunstancias difíciles? Y el Espíritu Santo de Dios toma de aquella palabra guardada en el tesoro de nuestro corazón y la trae nuevamente a la memoria y trabaja con ella. Y en medio de los problemas y las dificultades y las circunstancias difíciles, el Señor pone paz y pone gozo, porque utiliza su palabra para ello. Por último, el versículo 48 habla de una actitud que en la expresión hebrea es una actitud corporal. Es la actitud de aquel que se pone delante de la palabra de Dios y alza sus manos conforme a la costumbre hebrea de poner las palmas hacia afuera en los momentos de oración. Y eso significaba que aquel que oraba de esta forma, con esta actitud física, no tenía nada que esconder. Y se presentaba en forma completa ante la palabra de Dios para que ella lo escudriñe y para que Dios vea que había un corazón que estaba dispuesto a recibir todo lo que Dios dijera de él, sea bueno o no lo fuera, porque sabía que la palabra de Dios lo limpiaría. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Y continúa y continuará haciendo lo que aprendió a hacer y lo que hará hasta el fin de sus días, meditar en sus estatutos. Queridos hermanos, que esta porción nos ayude a amar aún más la palabra de Dios. Que no se trate sola o exclusivamente de una cuestión intelectual. Que no sea solamente tenerla y guardarla en la mente, para discutir, para pelear, para buscar argumento y afirmar lo que yo creo que debe ser, sino que debe ser todo lo contrario. La palabra de Dios tiene que ser aquella que me da estas posibilidades. Andar en libertad, dar testimonio, gozarnos y ponernos delante de ella para que ella sea la que nos escudriñe. ¿Por qué? Porque la amamos y hemos prometido delante de Dios meditar en sus estatutos hasta el fin de nuestros días. Queridos hermanos, amemos la palabra. Que el Señor bendiga tu vida en este día.